Participación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Políticas y la Autónoma del por el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Queremos darles también la bienvenida a las personas que están por Zoom viendo y participando de este seminario, así como a los asistentes que están aquí de manera presencial. Recordando un poco que, bueno, el día de ayer, a quienes no hayan podido estar en esta primera sesión o que no hayan llegado, bueno, pues les comentamos que el doctor Guido Víctor Fernández Palmo, quien es nuestro ponente, es doctor en filosofía. Él trabaja como docente en la Universidad de Morón, la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Es docente de filosofía de la ciencia, problemáticas antropológicas contemporáneas, antropología filosófica y filosofía latinoamericana. También es miembro de la Sociedad Brasileira de Estudios Clásicos, de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos y de la Sociedad Argentina de Profesores de Filosofía. Igual que el día de ayer, en nuestra primera sesión, bueno, hoy la dinámica de trabajo serán 2 bloques, donde el doctor Guido hará una exposición. Tendremos alrededor del primer bloque. Posteriormente habrá una intervención del doctor Saúl Alejandro García, que está presente, es acá, mucho gusto. Y una vez que él haga sus comentarios, como de 15-20 minutos, pasaremos también a preguntas y comentarios de los presentes y de los que están también conectados a través de Zoom. Y posteriormente terminaremos, digamos, como a las 10:50, haremos un receso de 10 minutos para continuar con el segundo bloque de la exposición. Y bueno, repetiremos, ¿no? Nuevamente comentarista el doctor Saúl, las preguntas del público y terminará la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, sin más, le paso la palabra al doctor Guido. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nuevamente gracias por estar aquí y por volver en el segundo día, que es lo importante. Gracias a todos los que están ahí en el Zoom también por la presencia y bueno, la participación. Bueno, vamos a seguir con nuestra propuesta. Les digo cómo está por la tarde para los que están en otros lados. Voy a hacer primero un pequeño repaso de lo que hicimos ayer, como para ordenar y refrescar si hace falta. Y les cuento que después vamos a ver una primera parte que tendría que ver con entender entonces al cuerpo y a la materia de una manera diferente. ¿Se acuerdan que ayer una de las cosas que intentamos hacer era mostrar cómo el pensamiento occidental había entendido a la materia y al cuerpo? Y entonces nosotros estamos buscando de qué otras maneras poder pensar eso para finalmente, a partir de mañana, poder pensar las relaciones entre el humano y la naturaleza de otra manera, ¿no? Es decir, la propuesta mía es que si nosotros queremos cambiar los vínculos que tenemos con la naturaleza, los vínculos que tenemos con animales, plantas, y los vínculos que tenemos entre los humanos, lo que tenemos que hacer es modificar la concepción que tenemos respecto de que somos, que es un cuerpo, y en definitiva, qué es la materia, ¿no? Entonces, en una primera parte de este primer bloque de la mañana, voy a hablar sobre eso, de qué otra manera poder entender al cuerpo y a la materia. Una vez que tengamos más o menos comprendido, si a mí me sale más o menos bien, este tema, en el segundo bloque lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hicimos ayer. Vamos a ver entonces cómo desde la biología se pueden pensar los cuerpos. Lo que hicimos ayer fue pensar, la filosofía dijo esto sobre lo que es un cuerpo, y después la biología entendió la naturaleza de tal manera. Hoy vamos a hacer como lo mismo, como en espejo. Una primera parte, de otra manera vamos a pensar al cuerpo, y de otra manera vamos a pensar la biología y a la vida, en definitiva, que es lo que estamos rastreando, ¿no? Cómo entender la vida, y por eso no solo es el título del seminario, es un poco alguna de las líneas en las que anda cierta antropología actual, que es la antropología de la vida, ¿no? Y ahí vamos a ver qué alternativas hay a lo que ayer vimos como ese paradigma neodarwinista contemporáneo, que tenía fuertes resonancias con el pensamiento liberal,
y que en la actualidad, bueno, sigue pensando que la lógica de la naturaleza, y por lo tanto la lógica nuestra con la naturaleza, es la de la competencia, la del egoísmo y la de la supervivencia, ¿no? Bueno, vamos a tratar de pensar otras cosas hoy. ¿Ok? ¿Me parece bien? Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, repaso, en 5 minutos. El objetivo del seminario es tratar de entender las relaciones entre el humano y la naturaleza y el humano y los humanos de una manera que nos permita, como, bueno, como se impuso ayer, salir del desastre, ¿no? El desastre entendido como el desastre ecológico o el desastre histórico, ¿no? Casi como que ese fue nuestro supuesto, ¿no? Partimos de este supuesto, que las cosas no están bien y que hay que corregirlas. No, también no porque vayan a estar mal en el futuro, que muchas veces algunas propuestas ecológicas piensan eso, ¿no? Como el apocalipsis por llegar. Yo creo claramente que el apocalipsis es una cosa que está en marcha, ¿no? No es un evento que va a irrumpir en la historia, es un proceso que se va construyendo. Entonces, si aceptamos ese punto de partida, bueno, se hace necesario, bueno, como mínimo, entender por dónde iría una alternativa, ¿no? ¿Cómo tendríamos que entender la vida para salir del desastre, ¿no? Y para eso lo que yo les propuse hacer era, bueno, revisar lo que son los fundamentos del pensamiento occidental, con esos pilares que les dije que eran Aristóteles, Descartes y Linneo, y si quieren el pensamiento liberal, lo había citado Adam Smith, en donde se pensaba a los seres, cualquiera sean los árboles, los humanos, o ayer había una botella acá, o la botella, y habían pensado esos seres a partir del concepto de sustancia, que eso era pensar un ser contenido en sí mismo, un ser que no estaba otro ser para ser, un ser que estaba definido por una identidad que se reproducía, que básicamente se definía por la exclusión de otros seres. ¿Sí? En el sentido común es lo que entendemos por cosas, ¿no? Una cosa es una cosa, se dice, y otra, ¿no? Esa concepción del ser termina definiendo las bases de la concepción moderna y después bien contemporánea en lo que se llama la síntesis moderna, que fue la síntesis de darwinismo y la genética, define, como digo, la concepción que tenemos de la naturaleza, ¿no? En donde también los cuerpos de la naturaleza van a ser entendidos como organismos, y el organismo también es un cuerpo entendido como algo que está encerrado en sí mismo, que se reproduce, y ahí habíamos propuesto tres conceptos de cuerpo, que sería el cuerpo-función, que era entender que los cuerpos se definen por un tipo de funcionamiento y una división de esas funciones, de los órganos, que después eso daba lugar a la división social del trabajo. El cuerpo-individuo, como ese ser que persigue su supervivencia de modo egoísta, y por último el cuerpo especie, que tenía que ver con, creo que eso último que hemos estado viendo, que era entender que en la naturaleza hay especies, hay como clasificaciones de vuelta excluyentes, ¿no? Una especie es ese conjunto de individuos que se reproduce en sí mismo y que no puede cruzarse con individuos de otras especies. Para pensar cómo detrás de esos pensamientos sigue presionando esa idea aristotélica y cartesiana de que un ser se define por un principio de exclusión, ¿sí? Ahí, entre todas las cosas que hablamos, también habíamos dicho que eso también estaba presente en cómo el liberalismo pensó la división social del trabajo y cómo pensó el concepto de propiedad privada, ¿no? La división del trabajo es el organismo que cada parte cumple su función, y la propiedad privada también es esa interioridad que se define por la exclusión, ¿no? Y ahí andamos lo que hicimos ayer. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Por ahí están todos bien ahí en el Zoom? Bien. Entonces, hoy nos va a tocar algo parecido a ayer. Una primera parte, tal vez más ardua, más filosófica, y tal vez más ardua porque nos empezamos a alejar de nuestro sentido común, porque nuestro sentido común era ese del pensamiento un poco occidental, de que yo creo que los seres tienen una identidad, de que cada ser cree en sí mismo. Eso es casi el modo en que entendemos. Y también es la manera en que entendemos cada vez que nos vinculamos con la naturaleza, cuando yo digo que ahí había un árbol, y ¿se acuerdan? Ahí había bueyes y caballos y humanos, ¿no? Entonces, así pensamos. Gran parte de nuestro sentido común tiene que ver con ese pensamiento occidental. No digo completamente, ¿no? Porque, por lo menos para nosotros en Latinoamérica, estamos bajo esa condición que yo les decía ayer, no somos
completamente occidente, ¿no? Somos pueblos occidentalizados que de algún modo nunca terminamos de ser plenamente occidente. Entonces, lo que voy a empezar a hacer ahora es tratar de proponerles, les voy a decir quiénes son los autores que lo dicen, ¿no? De proponerles una concepción distinta del cuerpo y de lo que es el ser. Y entonces se va a volver algo porque vamos a tener que hacer el esfuerzo de pensar de otra manera, en contra de nuestro sentido común. Así que ahí va. Bueno, quería empezar con una especie de casi cita textual que aparece en un libro que se llama ¿Qué es la filosofía? De Deleuze y Guattari. Yo ya les dije que gran parte de mis investigaciones tienen que ver con estos autores, lo voy a poner en el chat, si alguno no lo conoce. Que ahí ellos dicen que nunca hay otro problema más que el tenor de la existencia, cuando uno piensa. ¿Sí? Cuando uno piensa, lo que importa es el tenor de la existencia. Y a mí me gusta esa idea, que es el pensamiento tiene que ver con el tenor, con la intensidad de la existencia. Y es un poco otro de los objetivos de nuestros encuentros, que es tratar de entender el pensamiento no de una manera abstracta, ¿no? Es decir, todo lo que vimos ayer da cuenta de una realidad, pero no da cuenta de cómo vivimos la realidad, de cómo la experimentamos. Eso va a quedar más claro hoy. Y esta idea del tenor de la existencia quiere decir que lo que importa en el saber es si aumenta o disminuye el tenor de nuestras existencias. A mí me gusta la idea del tenor porque es una intensidad variable, ¿no? Como una luz que aumenta y disminuye su potencia, ¿no? Nuestras existencias también tienen potencias que pueden aumentar o disminuir su intensidad, ¿no? Aumentar el tenor de la existencia es estar vivos, ¿sí? No nos olvidemos que estamos con la antropología de la vida. Y ayer hablábamos de cuáles son los criterios para hacer valoraciones, tal vez uno es este, ¿no? Ok, lo que está pasando, lo que pensamos, estos sistemas de pensamiento, estos modos de existencia aumentan nuestro tenor, ¿sí? Aumentan nuestra intensidad, la vida se vive con mayor intensidad o se apaga, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos momentos, y muchas veces largos momentos de la vida, en donde no pasa nada, ¿no? En donde uno está en una especie de entumecimiento, ¿no? Y esto es todo lo contrario. Esto es aquello que nos saca del entumecimiento, ¿no? Bien, entonces, una primera cosa que quería decir era eso, ¿no? Esto tiene que servir para eso, si no, no sirve. O sea, esto tiene que servir porque el pensamiento tiene que estar al servicio de esa vida, ¿no? Y eso quiere decir que tiene que provocar aumentos en la intensidad, que voy a empezar a hablar de qué es esta intensidad, aumentos en la intensidad en nuestros cuerpos, porque lo que estoy diciendo existencia no es otra cosa que nuestro cuerpo. Bueno, entonces ahí voy a empezar retomando algo de allá. Dijimos que entre otras cosas, y ahí tienen los cuadros que repartimos, la gente del Zoom debería tenerlos, ayer los mandamos. Digo, pues si quieren repasar unas columnas con conceptos tanto del pensamiento occidental como del pensamiento crítico, en el pensamiento occidental, cada vez que se piensa en los seres, se los piensa como sustantivos, ¿no? Una cosa es un sustantivo. Y yo les dije que lo que teníamos que pensar era al ser como verbo, ¿no? Ya eso es lo que se nos empiezan a trabar las neuronas cuando pensamos eso, por ejemplo. Un ser es algo que es. ¿Qué es esto? Yo les dije que la pregunta metafísica por excelencia era ¿qué es? Y ahora no hay que preguntar qué es, sino qué puede un ser, o qué hace un ser, ¿no? Como si nuestro ser no tuviera que ver, como dijimos la vez pasada, con las cualidades esenciales, ¿se acuerdan? Las cualidades anatómicas de una nariz, o pensar que la nariz no se define por ser una cualidad, sino por una acción, olfatear, respirar, ¿no? Y esas acciones acontecen siempre de manera variada, ¿no? Porque dependen de cómo este cuerpo interactúa con otros cuerpos. Ahí me están diciendo en el Zoom que no recibieron nada. Ayer se publicó el enlace del Drive en los comentarios antes de que se terminara la sesión. Ah, bueno, capaz que lo podemos hacer de vuelta hoy. Bueno, en el receso vamos a mandar, claro, vamos a hacer así, miren, porque también me dijeron respecto de algo que pasó sobre la asistencia. En el receso volvemos a mandar el enlace donde están estos materiales,
y estén atentos al chat porque ahí se va a publicar un enlace para hacer la inscripción, un formulario de inscripción que es del día de hoy. Hubo uno ayer, que es el de asistencia. Si no recibieron eso, avísenme. Ok. Bueno, entonces, voy a esto. ¿Cómo entender al ser? ¿Cómo entender a los cuerpos? Porque ya podemos empezar a dejar esa jerga o ese lenguaje más filosófico que a veces parece un poco abstracto, sobre el ser, los cuerpos, porque vamos a partir de la idea que no hay más que cuerpos. No hay esencias, no habría almas, hay cuerpos, la vida tiene que ver con el cuerpo. Entonces, ¿cómo entender los cuerpos? Una primera cosa que podemos decir es que los cuerpos, la vida o el ser, es fuerza o potencia de creación. Esto va a ser bien, bien filosófico. Va a ser como el primer bloque del día de ayer. Los cuerpos, los seres no se definen por cualidades esenciales, sino por potencias, por lo que pueden. Yo cuando observo un bosque no tendría que observar las cualidades que definen al conjunto de esos individuos, sino la potencia del bosque. Y del bosque puedo decir que puede un montón de cosas, puede generar la sombra, la humedad, ahí está, la vida material, ¿no? El oxígeno, esa es su potencia. Y que en algún momento la potencia del bosque empieza a disminuir cuando el bosque se empieza a transformar en, no sé, un descampado, por ejemplo. Porque entonces el ser del bosque no se define, necesitaría un pizarrón, pero no se define por un perímetro que definiría una interioridad, eso es la metafísica, sino que el ser del bosque, o el cuerpo del bosque, se define por la potencia, ¿no? Hasta dónde llega el bosque. Y por supuesto, hasta dónde llega el bosque va a depender de hasta dónde llega la potencia de esos otros cuerpos con los que se relacionan, ¿no? Entonces, siempre podemos definir a los seres, y esto lo dije ayer, siempre podemos definir a los seres por las cualidades que nos permiten identificarlos. Siempre podemos decir que un humano es un homo sapiens. Pero ahí no se termina la realidad, ahí no se termina el ser de las cosas, ahí no se termina la vida. Siempre puedo tomar una semilla y definirla por su, imaginemos, el código genético. Pero también puedo pensar y puedo entender que desde un punto de vista material, vital y existencial, sería casi toda una provocación decir esto por una semilla, la semilla se define por lo que puede. Y una semilla puede caer en una terraza y ser comida por un pájaro, y su ser se limitó a alimentar muy fugazmente a un pájaro, o la semilla puede crecer en un muro y tirar abajo el muro. Son potencias distintas, y que son variables en función de vuelta de cómo se relacionan con otros seres, ¿no? Entonces, lo primero que podemos decir es que el ser es fuerza, es potencia de creación. Esto tiene que ver con algo muy filosófico que es lo siguiente. Que tal vez es lo más difícil de oír. Para el pensamiento occidental, como dije ya varias veces, los seres se definen por cualidades esenciales. Las cualidades esenciales son universales, son necesarias, no cambian, son siempre las mismas, ¿no? Las cualidades esenciales, ¿no? Eso que hace que un ser sea lo que es. Y Occidente siempre ha pensado que eso no cambia, ¿no? Digamos, Darwin dice, ok, las especies pueden cambiar, pero el principio que define la evolución no cambia. La selección natural, eso es un principio universal, ¿no? O si yo creo que hay una naturaleza humana, bueno, habrá muchos cambios en nuestras vidas, pero mi naturaleza no cambia. Si pensamos como Hobbes, ok, somos egoístas, ¿no? Entonces, para el Occidente, como dijimos ayer, los seres, los cuerpos se definen como sujetos de los cambios. El ser es el sujeto que recibe el cambio. Esto, dicho así, puede como espantar, pero es como dije ayer, la experiencia de mirarse al espejo cada mañana cuando uno se levanta. Yo entiendo que ahí hay un yo, que es quien recibe los cambios que me van sucediendo día a día, ¿no? Todos los días me veo de una manera diferente, pero sigo diciendo que ese soy yo. Bueno, ese es un sujeto de los cambios. Que gramaticalmente ese es el lenguaje proposicional que decíamos ayer, que es, ¿se acuerdan? La camisa es verde, ¿no? El humano es un animal racional. Siempre suponemos que hay un sujeto que no cambia. Bueno, lo que tendríamos que pensar hoy, y acá viene la bomba,
es que para esta concepción crítica, el ser y los cuerpos son materia, potente, fuerzas en constante cambio, y eso supone cambios sin sujetos. El ser es cambio sin sujeto, es materia cambiante sin sujeto. No es el cambio de un sujeto, es cambio en sí mismo. No algo que cambia, sino cambio, cambio incesante, movimiento incesante. Esta es la parte más difícil, ¿no? Creo. Y me pueden interrumpir y puedo volver, ¿eh? Porque yo voy avanzando. Movimiento, podemos también entender, bueno, el movimiento lo dinámico. Sí, movimiento, la materia como movimiento. Es decir, la característica de la materia, ya vamos a ver, ahora voy a llegar a eso, de los seres, de los cuerpos, es el cambio. Claro, nosotros no estamos cambiando constantemente. Hay orden que no cambia. Pero dije, no era toda la realidad ese orden. Si yo quiero ir a lo que son verdaderamente los seres, o eso que está más allá de las identidades, lo que encuentro es una materia que está en constante cambio. Y que esa materia va generando distintos tipos de órdenes, ¿es cierto? ¿No? Hay un orden. Este árbol que estoy viendo es el mismo de ayer. Y nuestras células se reproducen y nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces, hay un plano en donde hay un orden que se reproduce en la materia. Pero hay más. Hay más. La vida propiamente se encuentra en un plano en donde la materia está creando incesantemente. Y por supuesto eso supone que el orden tendrá que sofocar a ese cambio. Bueno, hay algo que pueden hacer como un ejercicio. ¿Qué sería un cambio sin sujeto? No que algo cambie, sino que hay cambio. Es una materia que va cambiando incesantemente, absolutamente. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería una materia que cambiara incesantemente, en donde nada permaneciera? Pueden responder si tienen. ¿Qué sería? Sí, a ver. Quizás, por ejemplo, el caso de una flor. Sí, cuando empieza a desenlace este inicio, empieza con un botón, algo algunos le llaman aquí, un botón. Sí. Después empieza el proceso más fuerte de florecer, llega a esa intensidad de la flor, su color, su belleza. Sí. Después empieza a marchitarse. Pero ahí estás hablando de una flor. Sí. Y ahí estás hablando del sujeto de muchos cambios. ¿Cómo? No tiene que haber sujeto, claro. Eso ya sería parte de lo que este cambio de esta materia va creando. Yo lo respondo, no de manera fácil, pero se hacen cargo de mi respuesta. Después ustedes. ¿Qué? A ver, sí. Yo no puedo entender como el agua. Sí. A veces puede ser más fuerte, pero con hay intensidad, con hay intensidad. El concepto de energía puede servir. Yo voy a hablar algo de eso en un rato, pero puede servir. Pero, ¿qué sería? Miren, si hay una materia que cambia incesantemente, es como una especie de flujo, ¿va bien eso? Tendríamos que decir que esa materia es creación incesante. Porque cambiar sin sujeto quiere decir que va apareciendo permanentemente cosas nuevas. ¿No? Porque si hay sujeto, no es cosas nuevas, es el sujeto que siempre es el mismo. Si sacamos el sujeto, lo que queda es que, bueno, es una fuerza que va creando incesantemente. Bien. Yo voy a decir hasta ahí. Ustedes pueden seguir. Pero la fuerza no sería igual un sujeto. No, porque para ser sujeto tendría que tener una identidad que sufra los cambios. Y no hay identidad que permanezca en esa fuerza. La imaginación, el imaginario descartado, porque implica sujetos. El imaginario. Mira, si es mi imaginación, está descartado. Si lo quieren pensar a partir de un concepto que decía Castoriadis, Cornelius Castoriadis, bueno, ahí hay una imaginación radical que es muy parecido a este concepto, ¿no? Social, histórico-sociales. Carlos, ahí levantó alguien la mano. Esperen. Voy a ver cómo le abro el micrófono.
No, prendelo vos, Carlos, el micrófono. Pero cada participante puede prender, si no me equivoco. No me permite, dice. Ahí está, ¿no? A ver ahí, Carlos. ¿Sí podés? Ok, buenas. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Doctor, muy buenas días, gracias. Estaba yo pensando en el capital, Ajá. este cambio que se transforma, se modifica, cambiado en diferentes momentos, en diferentes procesos, en diferentes tiempos. No es un sujeto, pero existen sujetos hacia el interior que Ajá. generan ese cambio. Mira, está muy bien lo que decís, Carlos. Yo no voy a poder responder eso porque me obligaría para que se comprendiera la respuesta, a reponer mucho conocimiento. Pero podemos decir que se parece bastante, pero no lo es del todo. ¿Por qué? Porque si bien el capital parece ser una especie de cambio sin sujeto, detrás de eso que Marx decía que el capital es indiferente a cualquier forma de trabajo determinada, entonces el capital admite cualquier cambio sin ser él mismo nada en particular, pero sabemos que el capital tiene algunos límites, ¿no? Porque no habría capital sin, imaginemos una división de la propiedad, no habría capital sin una diferencia entre... Clases. Entonces, claro, entonces ahí, o la producción de valor, la diferencia del valor producido, entre el valor producido y el valor como invertido por el capitalista, ahí hay límites, que si uno toca eso, desaparece el capitalismo. Pero se parece bastante, se parece bastante. Gracias, doctor. Sí, sí, sí. Gracias por la pregunta. Bueno, avanzo. Entonces, vamos a tratar de pensar que el ser y los cuerpos son esta materia, estas fuerzas que se definen por sus potencias. Si quieren olvidarse de este lío del movimiento sin sujeto, quedémonos con que los cuerpos son verbos, y eso es que lo que define a un cuerpo, a su vida, es lo que puede. Y lo que puede es variable. Es decir, que no tienen una esencia. Yo no podría decir que la semilla es esto, no. Yo tengo que ver cómo empieza a vivir la semilla. Y ahí voy a ver lo que puede la semilla. Bien. O tengo que ver, como dijimos ayer, no qué es un buey y qué es un caballo, sino lo que pueden. Y eso va a variar en función de cómo esos cuerpos se relacionan con otros cuerpos. Y entonces esos cuerpos tendrán potencias diferentes. Y además, ese tenor de la existencia puede ir variando. Habrá intensidades fuertes o débiles, ¿no? Todo esto que estoy explicando tiene una inspiración, por si alguno quiere saber cuáles son los referentes en la filosofía de esto, tiene inspiración. En mi caso siempre tiene con Deleuze, pero es Nietzsche, es Spinoza, va por ahí la respuesta, ¿no? ¿Qué cosa? Podría ser Leibniz también, sí, 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 está bien eso. Bueno, entonces, primera cosa, el cuerpo es verbo, el cuerpo es fuerza. No le preguntemos a los cuerpos, no le preguntamos al árbol, al humano o a la semilla, ¿qué son? Sino que pueden. Y esa es una primera, cómo se nombraba al búho, ¿sí? Era ese ser que caía repetidamente como desmayándose, algo así. Que por otro lado era muy poético, ¿no? Y está bueno, que es interesante eso, ¿no? Porque nos permite entender un modo de experimentar a la naturaleza y de nombrar a la naturaleza que esquiva lo que sería ese pensamiento como científico, pretendidamente objetivo de Occidente, ¿no? Y entender que esas expresiones no son menos certeras que las de la ciencia, por ejemplo. Porque la clave está en que lo que tenemos que cambiar es nuestra concepción de qué es ese ser, qué es ese animal. Y si el animal no se define por una esencia, la expresión, el animal que cae repetidamente como desmayándose, es muy fiel a la experiencia de ese búho, ¿no? Bueno. Ok, entonces, acá en esto que estoy diciendo, empezamos a ver que la materia tal vez no es eso que Occidente había dicho que era la materia extensa. ¿Se acuerdan que ayer una de las cosas que dijimos era que la materia para Occidente es lo extenso? Acá creo que hay lugar, ¿no? Sí.
Por ahí hay mucha gente así, que atravesar. Cuidado si hay cables y esas cosas. Cuidado. Bueno, decía, ayer una de las cosas que vimos que Occidente pensaba era que la materia es lo extenso. Y eso quiere decir que la materia es lo que se puede medir, lo que se puede cuantificar, que es un poco la idea moderna, por lo menos, ¿no? Pero como les dije, me interesa tal vez más atacar nuestro sentido común que a la historia de la ciencia, ¿no? Y en nuestro sentido común nosotros seguimos pensando que un cuerpo es lo que yo puedo tocar y ver e identificar, ¿no? Porque digo que este es el cuerpo del vaso, el cuerpo de la mesa, lo puedo ver, lo puedo distinguir, ¿se acuerdan? Eso quiere decir que la materia es lo que podemos, bueno, distinguir, recortar, ¿no? Y si alguno creyera que existe un alma inmaterial, no diría que el alma inmaterial está en un lugar, ¿no? Que lo pueden ver y que lo pueden, más allá de las representaciones que nos hacemos de las almas como, no sé, fantasmas o qué, pero la dificultad es que no tendría lugar, ¿no? Bueno. La materia, además de extensa, porque existe la materia extensa, insisto con esto, ahí está el árbol, está el humano, está mi cuerpo con mi organismo y mis órganos que tienen un lugar. Eso es, no estoy diciendo que eso sea una concepción falsa, errada de la realidad, estoy diciendo que es una concepción limitada de la realidad. Además de esa materia extensa, si el cuerpo es potencia, la fuerza no tiene un lugar en realidad. ¿Dónde dirían que radica, en dónde radica la fuerza del buey? Ese afecto de sufrir el arrastre. ¿Dirían que está en un lugar? No, ¿por qué? Porque además de la materia extensa, hay una materia que podemos llamar intensa, y esto tiene que ver con la energía. No voy a hablar de energía, pero por si les ayuda a entenderlo. ¿Qué es esto? Bueno, la materia, en primer lugar, es intensidad. ¿Y la intensidad qué es? Variación de potencia. No es tan difícil, yo creo. Uno dice, bajó la potencia del, no sé cómo le dicen, nosotros le decimos lamparita, poquito, ¿cómo le dicen? Poco. Bajó la intensidad. Bajó la intensidad de la corriente, entonces hay menos luz. ¿Intensidad qué es? Variación de potencia. La materia, antes que lo extenso, es lo intenso. Ahí está la idea de la fuerza. ¿Qué sería esto? La materia, antes que ser cualidades esenciales, son variaciones de potencias. Voy a poner ejemplos. Bueno, ejemplos, pero fáciles. No sé acá en México, pero en Buenos Aires, en las pinturerías, cuando uno quiere comprar pintura para pintar su casa, si es que tiene el dinero, están en los mostrarios de colores, ¿no? Entonces tenés los tonos del rojo, y en cada cinta o papel hay distintos tonos que tienen un nombre, ¿no? Lo conocen. Entonces yo puedo decir, acá está el rojo vermellón, el rojo pasión, el rojo, ¿no? Y yo puedo identificar, miren lo que digo, identificar, puedo distinguir, no, todavía no, identificar, distinguir, ¿no? Distinguir, hasta poder ubicar, acá está, arriba está el rojo pasión y abajo está el rojo vermellón. Y quisiera hacer un experimento, pero necesitaría algo rojo, algo de un color, que no sea el color este casi inexistente. Bueno, podríamos, no, la gente de Zoom no lo va a ver, no la voy a enfocar porque va a ser muy violento, pero ustedes pónganse, miren un color a su alrededor, miren un color a su alrededor. Nosotros vamos a ver el saco de Lisbeth, ¿no? Es rojo, diría, eso es rojo. Prestemos atención a qué color vemos ahí. Y ¿se acuerdan que ayer yo le decía, nuestra percepción está moldeada por las ideas, ¿no? Y a mí las ideas me hacen ver un buey y un caballo. Y yo le dije que eso era la clasificación de Linneo. Y que entonces lo que yo estoy percibiendo no es un dato objetivo de la realidad. ¿De qué color es el saco de Lisbeth? O de Lisbeth, no. ¿De qué color es el verde que vamos allá afuera? Rápidamente, nosotros decimos, eso es rojo, eso es verde,
Pero prestemos atención de vuelta a la experiencia de la percepción de esos colores. Nunca vemos un tono de color, jamás. Miren los verdes que están por ahí afuera. Es curioso que nosotros digamos que ahí está el verde y allá está el blanco. Porque no vemos colores, ya te dejo, déjame terminar la idea. No vemos colores fijos, plenos, ni siquiera en las tiritas de la pinturería. ¿Por qué? Porque si yo presto atención al saco de verde, al verde allá, yo veo variaciones. Variaciones que tienen que ver con variaciones de ese color en relación con otros colores. Porque el saco está plegado y hay zonas que el rojo se vuelve de otro color, y el verde allá le da por un lado el sol o le da una sombra, y como los cuerpos se mueven, esos efectos se van modificando, y no es que todo eso formaría parte de una capa aparente de los cuerpos, no, eso es la materia. La materia está variando ahí. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ya te dejo, ¿eh? Sí. Que en realidad nuestra mentalidad, nuestra percepción, las representaciones que tenemos, nos dicen que hay tonos de color que se puede identificar, como nos dice que hay árboles, humanos, bueyes y caballos. Pero en la experiencia, en los colores, está súper claro, y eso lo tendríamos que llevar después a los animales y a la naturaleza, experiencia real. Sacamos que eso es, que esos son los tonos de los colores. ¿Por qué? Si la experiencia es otra. ¿Cuál es la experiencia? La experiencia es que hay variaciones de verde, hay variaciones de rojo, hay variaciones de naranja, pero no hay naranja. Variaciones. Cambio sin sujeto, variaciones, ¿no? No es que hay un naranja del cual tengo muchos tonos. No existe eso. En la luz, en la materia, es variación. En algún momento las variaciones de los naranjas cruzan, escuchen esta palabra, un umbral, y ese tono empieza a ser rojo. ¿Ok? Pero hay variaciones en las que no podría identificar un tono, otro tono, otro tono y otro tono. Y acá pueden checar en los cuadros una oposición que había puesto de unas palabras en latín que son limes y limen, que sería respectivamente, podríamos traducirlo como límite y umbral. Para la tradición occidental, los cuerpos y los seres están bien delimitados, ¿se acuerdan? Están bien recortados. El límite es lo que excluye. Eso era el limes en la antigua Roma. Era la frontera entre una propiedad de un campesino y otro. El límite excluye. Como hablé de la propiedad privada, ¿no? El límite excluye. Lo que es humano no es animal, no es vegetal. Excluye, ¿no? Limen, en latín quiere decir umbral. ¿Y qué es un umbral? Un umbral, propiamente dicho, no sería algo que yo podría identificar. Yo puedo ver el umbral de la puerta, pero porque forma parte del plano de las cosas ordenadas. Pero el umbral como tal, ¿qué es? Es una zona de paso, ¿no? Yo no podría estar sobre el umbral. Estoy siempre de un lado o del otro del umbral. Porque en cuanto me acerco al umbral, en algún punto cambio mi estado, ¿no? Los tonos en algún punto dejan de ser naranjas y se transforman en rojo. Pero yo no podría decir que ahí terminó de ser naranja y acá empezó el rojo. Eso es la materia que es pura variación. ¿Y eso qué es? Eso es la materia como algo intenso. Bueno, sí, querías decir algo. Sí, pues en relación a cómo percibimos las humanidades, ¿no? ¿Cómo percibimos? Bueno, cómo se perciben o cómo podemos entender con la manera, ahora que decían el ejemplo, pues ya no puedo, ¿no? Al menos tengo entendido que la energía o la luz, ¿no? Al momento de, bueno, de llegar a otro objeto, como las hojas de los árboles, nuestra piel, un cuerpo, hay ciertas ondas de estas variaciones que son recibidas por el objeto y hay otras que las usan. Entonces, pensando en esa, digamos, en ese proceso, eso sería pensar los cuerpos como posibilidad de lo que pueden Sí, llegar a ser. yo no diría como posibilidad, porque la idea de posibilidad siempre supone
ciertas potencias previas de lo que es posible que ocurra. Yo diría que efectivamente los cuerpos son variaciones en la materia. ¿Qué diría? Los cuerpos, porque alguien me da, pero Guido, ¿qué estás hablando? Si acá hay un árbol y yo no soy el árbol. ¿Dónde está el umbral entre el árbol y mi cuerpo? Ahí, entonces, el concepto que sirve para entender cómo entiendo, por qué digo todavía que es un árbol y esto es un cuerpo humano, es el de diferencia. Somos diferentes aunque no distintos. Distintos querría decir que el humano es independiente del árbol. Diferente es una diferenciación en potencias de la materia. Porque en el fondo, piensen, acá empieza a aparecer como una perspectiva casi entre animista y mística, podría decir, de la materia. En el fondo, la materia en la que está hecho ese árbol, y la que está hecha la tierra, y este oxígeno que hay por acá, y este cuerpo que está por acá, la materia es la misma. ¿No? Es la misma la materia. Y no solo digo que es la misma por sus componentes, es la misma por sus potencias. El árbol tiene una gran potencia de producir sombra. Nosotros también tenemos potencia de producir sombra, no es la misma que la del árbol. En el árbol, voy a cambiar el árbol. En el atardecer yo puedo ver un color del cielo anaranjado. Y eso yo lo puedo ver, esos tonos de la materia en la piel de algunos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, la materia es la misma. Con lo cual, cuando yo estoy experimentando un color en mi cuerpo, como el naranja o el color que quieran ponerle, yo estoy experimentando algo que le acontece en la atmósfera también. Entonces, somos seres diferenciados, pero no somos distintos. ¿Diferenciados por qué? Porque el tono del naranja en el cielo tiene una potencia muy diferente del tono del naranja en mi piel. Como la producción de sombra de un árbol tiene una potencia, y si yo empiezo a pensar así, los cuerpos, esos cuerpos que Occidente dijo son sustancias que podemos identificar, no son otra cosa que variaciones de las distintas potencias de la materia. Ok. Vamos, ¿bien? ¿Sí? No está tan difícil, ¿no? Así. Más o menos. Bueno, esto, si no hay sustancias y los cuerpos no son sustancias extensas, ¿qué es lo que hay? Materia. Materia que, por supuesto, en sus procesos creativos va formando distintos órdenes y organismos. Voy a poner otro ejemplo. Esto que estoy diciendo ahora, recuerden, es la base para comprender cosas de la biología en el segundo bloque, ¿no? Pero voy a poner otro ejemplo, del que algo hablamos allá. Volvemos a la idea del organismo. Nosotros pensamos que nuestro cuerpo es un organismo, ¿no? ¿Y eso qué sería? Es un cuerpo extenso, ocupa un lugar en el espacio, tiene funciones, órganos que yo puedo ubicar claramente, acá está mi corazón, los pulmones, ¿no? Y puedo medir el funcionamiento de esos órganos. Voy al médico, ¿no? Me hacen un electrocardiograma, me hago el análisis de la glucemia, lo mido. Nuestra experiencia del cuerpo se agota ahí, porque, bueno, esto está respirado, no es nada nuevo, pero ¿dónde ubicarían ustedes al deseo? Porque desean, ¿no? Me imagino, sí, porque están acá, por ejemplo. Y ustedes experimentan una especie de fuerza, de impulso corporal que los lleva a vivir y a hacer cosas, y a no haberse quedado acostados en la cama, ¿no? Y salir y querer, no pasa eso. O no sé, cuando ustedes se encuentran así como cara a cara con su persona favorita, ¿dónde sienten la intensidad, no? ¿Está en un lugar esa intensidad? No, es el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre el organismo hay una parte de la materia que no es localizable, y que es la parte precisamente que uno vive como el tenor de la existencia, como el aumento y la disminución de una potencia, como la intensidad. Qué intenso este momento.
¿Qué quiere decir qué intenso este momento? ¿Es experiencia de qué eso? Busquen en su recuerdo, no sé. Tal vez hay demasiadas experiencias convirtiendo que dice. No diría que es inexplicable, porque ahí está la idea de que es tan complejo que no llegamos a comprenderlo, y no. En todo caso, lo que sí podemos decir, y hoy voy a responder a una pregunta de ayer, que es cómo nombrar esto. Lo que sí le pasa a esta parte del cuerpo es que probablemente sea como innombrable, o irrepresentable. O por lo menos el lenguaje proposicional del que vimos ayer, no sirve para nombrar eso, ¿no? Porque claro, si la materia es pura variación, yo no puedo decir que la materia es esto. Porque como tú dijes esto, empezó a hacer otra cosa. Pero esto, intensidad, de vuelta, son conceptos que cuando los queremos agarrar solo intelectualmente nos cuestan, ¿no? Porque tenemos que hacernos cargo de toda esta tradición filosófica y buscar conceptos, vienen del aire, vienen de esto. Olvidémonos de todo eso. Vayamos a nuestra experiencia. ¿A qué llamamos intensidad? ¿A qué llamamos una experiencia intensa? ¿Qué nos pasó cuando dijimos qué intenso esto? Y lo que nos pasó es que nuestro cuerpo parecía como aumentar una potencia. Uno se sentía como hinchado, lleno ¿de qué? De vida. Y si la vida es eso, es la fuerza que crece, ¿no? Sí. Puede ser útil, necesario para entender estas cosas de las que he vivido, que el empleo de analogías, la representación de la naturaleza, decía la naturaleza, el ser humano, por ejemplo, el día, la noche. En el día ¿qué sucede? Es el complemento de muchas cosas de orden físico y químico de la naturaleza. Ajá. Que se asocia. Claro, está re bien eso. Sí. La noche no es algo, es un conjunto de procesos. Exactamente. Sí. Entonces, y el ser humano, por ejemplo, el proceso de enamoramiento es una combinación química, física, mental, que sucede en el ser humano, en todo el organismo. Que no solamente en el corazón, una flechita atravesada ahí. Entonces, puede ser importante el empleo de analogías para comprender un poco más. Sí, se pueden usar analogías, pero yo apelaría a las experiencias más que a las analogías. Claro, después esas experiencias parecen ser casi mudas, ¿no? Nos cuesta experiencias. Acá no voy a explicar, voy a leer. Cuando me dijeron cómo nombrar, ¿cuál es el lenguaje de la materia intensa? ¿Cuál es el lenguaje de esa materia que es la misma en todos los seres, ¿no? Yo dije, ¿no? Yo puedo tener un atardecer en mi cuerpo, ¿no? ¿Me siguieron con ese ejemplo, no? O yo puedo tener una sombra en mi cuerpo. ¿Cómo hablar así? ¿Cómo hablar sobre eso? El lenguaje de eso, en el arte por lo menos, lo encontramos en el barroco y en el neobarroco. En la literatura, o en la pintura también. Piensen en el barroco español o el neobarroco caribeño. Voy a leer nada más, ¿eh? Y se las arreglan. Porque voy a poner ejemplos muy extremos de esto. Pero bueno, voy a leer dos pasajes de lo que sería un lenguaje barroco. Yo creo que el lenguaje barroco es el lenguaje que permite comprender cómo puede pasar un atardecer en el cuerpo de un humano y que puede dar cuenta entonces de esa otra dimensión de la materia que no puede ser identificada, que no tiene que ver con la distinción. Y voy a dar dos ejemplos. Uno es un clásico, que es de Góngora, en la fábula de Polifemo y Galatea. Un poema dificilísimo, ¿verdad? La historia es el cíclope que se enamora de la ninfa, ¿no? En algún momento, que es el pasaje que voy a leer, la estrofa que voy a leer, la ninfa se recuesta, imagínense, como al costado de un lago. Y si yo la describiera, diría, y entonces la ninfa llegó a la orilla del lago y se acostó
entre las flores. Si yo hablo con el lenguaje proposicional, eso es lo que pasó. Es medio aburrido eso que acabo de decir. No habría arte todavía ahí, ¿no? No, de verdad, no habría literatura ahí, ¿no? Pero Góngora escribe. La fugitiva ninfa, en tanto, donde hurta un laurel su tronco al sol ardiente, tantos jazmines cuanta hierba esconde la nieve de sus miembros, da una fuente. Un año hablando de esos 4 versos, pero ¿qué es? Miren, ¿eh? La ninfa llega, se recuesta en la sombra del tronco de un jazmín, de un laurel, perdón. Tantos jazmines cuanta hierba esconde la nieve de sus miembros. Jazmines, nieve, miembros. ¿De qué está hablando el poeta? ¿Está hablando de las flores que aparecen? Algunos dicen esto. ¿Está hablando de los reflejos de la luz en el agua que parece nieve? Eso es la nieve al lado de un lago. ¿O está hablando del color de sus piernas y de su cuerpo? En su cuerpo aparecen como jazmines. ¿Eso qué sería? Acontecen cosas que son del orden de la nieve y del jazmín en el cuerpo de la ninfa. Si yo normalizo el lenguaje, no puedo decir eso. No puedo dar cuenta de la experiencia, de ver ese cuerpo de esa ninfa que en su cuerpo parecía estar como lleno de jazmines sobre nieve, que es la luz del lago. O sea, mezcla, miren, lago, nieve, jazmín, vegetal, mineral, humano. Está todo mezclado ahí, ¿no? Y el otro ejemplo, del barroco, es de Lezama Lima, en su novela Paraíso. Está escribiendo un adolescente. No sé si lo conocen, a Lezama Lima, supongo que sí, es un escritor cubano muy importante. Es un poco más largo, pero bueno, es divertido también. Dice, un adolescente con un atributo germinativo tan tronitonante tenía que tener un destino espantoso, según el dictado de la Pitia Delfica. Los espectadores de la clase, bueno, ¿esto qué es? Un joven, un estudiante que está en la clase, y pasa y parece que tiene un miembro viril enorme. La escena sería esa, y la vergüenza, y el problema de este joven que no puede lidiar con sus elecciones, es algo de eso. Pero Lezama Lima escribe, un adolescente con un atributo germinativo tan tronitonante tenía que tener un destino espantoso, según el dictado de la Pitia Delfica. Los espectadores de la clase pudieron observar que al aludir a las corrientes del Golfo, el profesor extendía el brazo curvado como si fuese a acariciar las costas algosas, los corales y las anémonas del Caribe. Después del desenlace, pudimos darnos cuenta que el brazo curvado era como una capota que encubría los ojos pinchados por aquel improvisado trajano columnario. El dolmen fálico del Eregas, aquella mañana, imantó con más decisión la ceñida curiosidad de aquellos peregrinos inmóviles, en tanto de aquel dios término, que mostraba su desmesura priápica, pero sin ninguna socarronería ni podrida sonrisilla. Inclusive, aumentó la habitual monotonía de su sexual tensión, colocando sobre la verga que se movían como tortugas presionadas por la fuerza expansiva de una fumarola. Remedaba una fábula hindú sobre el origen de los mundos. Cuando los libros como tortugas se verticalizaban, quedaban visibles las dos ovas enmarañadas en un nido de tucanes. El golpe de dados de aquella mañana, lanzado por el hastío de los dioses, iba a serle totalmente adverso a la arrogancia vital del poderoso guajiro. Los finales de las sílabas explicativas del profesor sonaron como crótalos funéreos en un ceremonial de la isla de Chipre. Eso es para explicar la vergüenza de un adolescente que pasa con una erección y no sabe cómo, y se pone los libros para taparse. Pero ahí pasan cosas de la naturaleza, ¿no? Tortugas, pasan de todo, ¿no? Bueno, eso. Bueno, son textos muy complejos para leer. Es literatura, es una novela. Pero lo que he intentado hacer el barroco en España y el nuevo barroco en el Caribe tiene mucho de lo que estoy tratando de decir. Digo esto y creo que ya cerramos este primer bloque.
Vieron que en el Caribe, pero que podríamos pensarlo como la expresión de lo que es la cultura en general, ¿no? Este neobarroco tiene que ver con una concepción de la identidad como mezcla, ¿no? Es decir, nuestra identidad, ¿cuál es nuestra identidad? Que se puede expandir a cualquier identidad. Existen identidades puras, que son contaminadas posteriormente, que son desvirtuadas. ¿O acaso las identidades son desde el origen, producto de mezclas o de contaminaciones? Y en el Caribe la experiencia del creole es como un buen ejemplo, ¿no? Que es bien afín a lo que es este neobarroco. Digo, ¿por qué el neobarroco? ¿Por qué estos escritores y pintores, sobre todo cubanos, retomaron el barroco español para dar cuenta de lo que era la experiencia caribeña, ¿no? De la identidad? Porque es una experiencia de las mezclas y de las contaminaciones, en donde el cuerpo de una ninfa es también un jardín de jazmines o un jardín de jazmines nevados, ¿no? Y así se vive también la identidad, ¿no? El Caribe como esa especie de caldo, en donde las cosas se van mezclando, ¿no? No para dar lugar exactamente a una nueva identidad, porque esa es otra cosa, ¿no? No es que es una síntesis que genera algo nuevo. Y bueno, hay un montón, si quieren investigar por esa línea, ¿no? De cómo pensar las identidades sin recurrir a las nociones occidentales de identidad, ¿no? Una identidad creole es un poco eso, ¿no? Lo que hicieron los esclavos en Haití, ¿qué es? ¿Qué idioma es el creole que hablan los haitianos actualmente? ¿Es francés? No. ¿Es alguno de los idiomas africanos? No. Es una mezcla, ¿no? Al punto que es una lengua en creación. Lo mismo pasó en Filipinas, ¿no? Son lenguas bueno, que están en creación, ¿no? Eso es, bueno, solo para responder alguna pregunta de ayer. Es bien difícil esto que digo, ¿no? Es decir, ¿cómo nombrar a un cambio incesante? ¿Cómo nombrar? ¿Cómo poder nombrar? Pero nombrar para poder dar cuenta de la experiencia de que sobre mi cuerpo puede pasar un atardecer o del cuerpo de una ninfa puede pasar los jazmines, ¿no? Y ahí hay que hacer otra cosa con el lenguaje. El lenguaje no puede seguir siendo, si queremos dar cuenta de esto, si queremos dar cuenta de este sentido del cuerpo, si queremos dar cuenta de una nueva concepción que tengamos con la naturaleza, o si queremos dar cuenta de lo que somos culturalmente, no podemos seguir usando el lenguaje proposicional. Porque el lenguaje proposicional, ya sabemos, pone sujetos, invariables, pone límites, excluye, y queremos dar cuenta de una experiencia que no es esa. Esto lo digo, no, esto no vale solo para el arte, no es que la literatura tenga que hacer esto, esto lo tiene que poder hacer, bueno, como dijimos ayer, el pensamiento que tampoco ya se define por sus disciplinas, ¿no? El lenguaje, ¿no? El código de la sociología, el código de la filosofía. Y eso no nos sirve para hablar de estas experiencias. Ok, bueno. Bueno, muchas gracias. En verdad ha sido muy revolucionario. Para mí, por lo menos, el tratar de pensar Sí. las cosas no con sujetos, ¿no? Sí, es bastante sugerente la propuesta. Bueno, le paso la palabra al doctor Saúl Alejandro García, lo presento primero. Él es profesor investigador adscrito en el posgrado del Instituto Rosario Castellanos de la Ciudad de México, en la asignatura en la UPN 151 de Toluca. Trabaja en los temas de relación intercultural, tallerista, cursos y actividades relacionadas con educación ambiental para la sustentabilidad e interculturalidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y sus investigaciones giran en torno a la educación para la sustentabilidad ambiental, saberes tradicionales y cambio climático, naturaleza, sustentabilidad, educación intercultural, paz, pedagogías alternativas y clínicas. Le paso la palabra. Gracias. Todos
Es muy provocativo todo lo que dice acá, ¿verdad? Yo desde ayer estoy escuchando, a lo mejor no tan profundo como ahora, porque bueno, no están mis cosas, ¿no? Yo quisiera empezar este comentario a partir de dos dimensiones. Una que tiene que ver con estas miradas occidentales, como aquí se ha comentado, que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con esos debates ontológicos del ser, ¿no? Y la manera en cómo se construye a sí mismo y construye su relación con la realidad. Me parece que ese es un primer escenario, ¿no? Y el otro escenario que tiene que ver con el mundo no occidental. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este mismo ser, o esta ontología del ser, y la manera en cómo también construye su realidad y su existencia, ¿no? Pues son dos dimensiones que me parece que son importantes. Entonces, en la primera, como académico, uno intenta jalar los conceptos para poder dar una explicación, ¿no? Me parece que Occidente, en ese sentido, ha dado los elementos, como aquí se ha comentado, al tratar de explicar esa relación primero del ser, del autoser, y su relación con los otros seres y con la naturaleza, porque ahí hay tres situaciones interesantes, ¿no? Preguntarse a sí mismo, y que eso conlleva a esas cuestiones que acaba de mencionar el doctor Ido, en relación al lenguaje, que me parece que es algo fundamental, y que eso lo comentó ayer lo comentó, dijo, no quiero meterme en el asunto de los lenguajes, pero es inevitable meterse en el mundo de los lenguajes, porque el lenguaje es el medio, la forma en cómo estamos mirando al mundo, ¿no? Es inevitable, los lenguajes, así como lo estoy viendo, ¿no? Pero aquí es donde viene lo interesante, la forma en cómo porque a partir de cómo se construyen esos lenguajes y esos consensos dentro de las interacciones de los cuerpos, así como se plantea, pues se van definiendo las situaciones. Y en esa definición, así como lo veo yo, obviamente por variables externas se dan esas intensidades. Es decir, la manera en cómo miramos el mundo desde una perspectiva bajo estas cuestiones del lenguaje que a su vez van creando esto que son las ideologías inherentes, ¿no? En la forma de cómo podemos interpretar ese mundo, es decir, poner las ideas y los conceptos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, este mundo filosófico y estas reflexiones, y que me parece que Occidente ha caminado por todo un proceso de interacciones, pero también de conflictos. Y me atrae mucho, y me recuerda mucho a Hobbes, ¿no? Esto que mencionas, que el lobo es el hombre, ¿no? Sí. Entonces, pienso en la otra esfera. En la otra esfera, los no occidentales, y la forma en cómo también se construye ese mundo, ¿no? Y que después, esto también lleva a la otra reflexión que habla sobre las formas de las identidades, ¿no? Los sentidos de pertenencia. ¿Qué pasa en el otro mundo no occidental? ¿Cómo se mira, cómo se construye a partir de otras ontologías? Quisiera yo un poco recuperar en ese sentido mi experiencia propia. Por eso hablo el saber académico, ¿no? Que pues al igual que todos estamos acá discutiendo, leyendo la palabra de los filósofos, de los científicos, ¿no? Incluso hasta lo vemos desde el punto de vista darwiniano, ¿no? Todos los elementos materiales, ¿no? La manera en cómo, de una manera funcional, que me recuerda mucho a los sociólogos funcionalistas que intentan, Spencer, ¿no? Que intenta comparar el cuerpo humano con la sociedad, ¿no? Que es interesante. Y entonces tratar de pensar en la otra esfera,
Y quizás pues la experiencia más inmediata de cada uno de nosotros pudiera ser la niñez, ¿no? O sea, como infantes, que todos pasamos por esa etapa, ¿cómo construimos esa realidad sin tener estos marcos referenciales todo el tiempo? Y esto me lleva, pues decía yo, a la experiencia. Yo soy Saúl, yo vengo de un pueblo originario, y la forma en cómo se ven las cosas son distintas a este mundo occidental conceptual y la forma en cómo se interrelacionan. Y entonces me lleva otra vez al sentido del lenguaje, el sentido de cómo se interpretan las cosas y que estos lenguajes van configurando una relación entre los mismos seres, y que bueno, esto nos va a llevar indudablemente a lo que espero se discuta el día de mañana, que es este concepto de la cultura, ¿no? Que eso es algo que también existe en estos debates. Y entonces ahí yo veo estas dos grandes dimensiones, ¿no? Por eso decía que en el sentido de las culturas, por los contextos, que me parece que es interesante, porque es ahí donde justamente se confluyen a partir de las experiencias y de las experiencias propias, y no solamente de los que están ahorita, sino de los que ya no están. Y que me parece que eso es importante, porque en la cultura occidental, la memoria no calidez. Y en nuestros pueblos sí tienen la memoria. Por ahí me recuerda mucho a Daniel Vierno. Es un investigador que está muy ligado a las cuestiones de estudiar los separados y todo lo demás. Y él hablaba en relación a esta discusión como el modo de vida en las ciudades era de una manera más así, lineal. Y las comunidades no. Decía, la vida es más un sentido de espiral. Porque hay una conexión con la memoria y la tradición hacia atrás. Y esto se refleja en la forma, diría yo, en las potencialidades de las materias. Bueno, estoy tratando como que de ubicar en función de lo que se ha dicho, se ha comentado, y creo yo que sí son elementos importantes, ¿no? Insisto yo, la recuperación del lenguaje, me parece que es esencial para poder entender. Y culminaría mi comentario en la cuestión de la ideología, ¿no? Que también se comentó algo ayer, seguramente se comentará en estas sesiones, y que estas ideologías obviamente le dan un sentido no solamente a los seres, hablando a los humanos, para poder explicar estas realidades, pero también estas ideologías nos permiten interactuar con los otros seres, ¿no? Y cuando hablo con los otros seres, la manera en cómo también los percibimos. Y me queda muy claro el sentido de ese conflicto, porque así lo veo yo, ¿no? Por lo menos también me queda un conflicto, ¿no? Es decir, caray, ¿cómo sería la humanidad la Tierra sin humanidad, ¿no? Eso a lo mejor hay experimentos, a lo mejor los cineastas que son hipótesis, ¿no? De esas realidades, ¿no? Y me recuerdo mucho, por ejemplo, ahora la pandemia, ¿no? Donde hubo la situación de que no hubo humanos, por lo menos no tan la relación con la naturaleza, y entonces empezaron a suceder cosas que a lo mejor uno no puede imaginar. Es decir, esa provocación que Guido hace sobre pensar, o sea, de esos elementos externos, qué cambios hay, qué cambios pueden generar, sin que uno esté presente. Yo no sé, ahí tiene que ver con la existencia de leyes universales, ¿no? Que tiene que ver con un poco lo que decía mis compañeras, cuando hablaba de la energía, y que también tiene que ver con la física, la transformación de la energía, ¿no?
algunos han dicho, ¿no? Que la energía no se crea en ese pasado, ¿no? Entonces, perdón, la energía, Se crean que son claro, se transforma. Así es. Y en ese sentido, bueno, pues me provoca pensar, pues, cómo serían estas situaciones que pasan sin que uno no los pueda tratar de verlas, de pensarlas, ¿no? Entonces, no sé, esa parte es donde quizás, al igual que todos ustedes, me provoca, ¿no? Me provoca, me sigo pensando y agradecerle al doctor Guido porque me parece que aquí hay elementos que son muy importantes para poder tener esta relación. Y yo me quedaría con esta palabra, Guido, que me llamó mucho la atención y que me parece que es esencial, ahora lo hago desde la academia, ¿verdad? Con esta palabra que es el umbral, los umbrales, ¿no? Porque ahí hay un debate ahora, en el sentido teórico metodológico de los umbrales, en cuanto a cómo debemos nosotros de ver a los sujetos, a los cuerpos. Y ese es un debate que seguramente está ahora mismo discutiéndose en diferentes partes de la academia. Me quedé con este comentario, estas Buenísimo. ideas, doctor Luis, espero haber provocado también, y si no, pues no sé qué opinen los compañeros, ustedes mismos, ¿no? Muchas gracias, No, doctor. no, a ti. Bueno, yo voy a decir algunas cosas que se me ocurren de tu comentario y que me sirven para ideas que tal vez quedaron no del todo fijas o identificadas en lo que había antes. Solo retomar, lo del lenguaje, sí, es algo necesario. Claramente, una de las transformaciones que tenemos que hacer es, por lo menos en la academia, por lo menos eh, aquellos que producimos saber, ¿no? Bueno, hay que trabajar sobre el lenguaje, porque esa experiencia de la vida, esa experiencia de las relaciones entre los humanos y los humanos con la naturaleza, reclama otros lenguajes. Lo que implica un problema porque la academia es algo del orden, ¿no? La academia es árbol, humano, hormiga y buey. La academia es eso, ¿no? La academia no quiere que haya atardeceres en el cuarto. Pero es cierto. Entonces, eso supone que podamos también, no por de vuelta, no por negar la academia, supone transformarla, ¿no? O hacer pasar por el cuerpo de la academia otros lenguajes. Yo creo que eso es importante. Después, solo para reforzar la idea del cuerpo como fuerza, les quería dar un ejemplo que el antropólogo que vengo citando desde ayer, que es Tim Ingold, lo hice de manera un poco esquemática, pero creo que viene bien. Pensemos en el sol. En el sol. Si nosotros tuviéramos que pensar en el sol hasta de niños, ¿qué hacemos con el sol? Lo dibujamos, ¿no? Con un círculo. Nosotros creemos que el sol es como un globo. Dice, esa idea de pensar los seres como sustantivos es pensarlos como globos. Incluso pensamos en la Tierra, ¿no? Yo creo que la Tierra me agacho y la toco. Y toco la superficie de la Tierra. Y digo, hasta acá llegó el borde de la Tierra. Y acá empieza la atmósfera. Con el Sol es súper claro. ¿Dónde empieza y termina el Sol? ¿Es un globo el Sol? ¿O es una fuerza? Porque el Sol está allá lejos o está ahí, ¿no? La metafísica no me permite pensar que eso es el Sol, ¿no? La Tierra está, tiene una superficie la Tierra. ¿Qué pasa entre la Tierra, la atmósfera, las plantas? Esto quería hablar algo mañana, pero creo que no voy a llegar. ¿Qué es lo que hacen las plantas, no? Y hay un filósofo que se llama Emanuele Crocchia, un italiano, que tiene un hermoso libro que se llama La vida de las plantas, que te lo recomiendo. Y él tiene un capítulo que habla sobre la hoja, es teoría de la hoja. Y él pone la hoja como el principio de la vida en la Tierra. Pero si pensamos en la relación entre la atmósfera y la Tierra, no hay un límite que delimita Tierra y atmósfera, ¿no? ¿Por qué? Porque las plantas tienen sus raíces, sus hojas, el oxígeno, la humedad y
¿dónde empieza y termina la Tierra? ¿No? ¿Dónde trazaría la línea? Hasta acá. Si la Tierra es también toda la vegetación, imaginemos los gusanos, ¿no? Que van removiendo la Tierra y van oxigenándola. Y oxigenándola, ¿qué quiere decir? La atmósfera está ahí abajo también. Entonces, ¿qué hay? ¿Estoy diciendo que es lo mismo la atmósfera que la Tierra? No, son cuerpos diferenciados, en donde en algún momento uno cruza un umbral y está en la atmósfera, lógico. Pero lo que no tenemos que pensar es que hay límites. Y que entonces lo que no tenemos que pensar es que efectivamente la Tierra es una cosa y la atmósfera es otra cosa. Es otra cosa. Y después, solo de retomar algo que dijo el doctor, y que lo voy a seguir dejando, será por otra ocasión, que es, ayer lo hablamos, ¿no? Cuando usted habló de la memoria, sí, esta materia, que es creación incesante, es tiempo. Al mismo tiempo. Es tiempo, ¿eh? O sea, la materia que crea tiene una dimensión temporal. Y esa dimensión temporal quiere decir que esa creación tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. Que las creaciones nunca son ex nihilo, ¿no? Cuando yo dije que la creación es un movimiento incesante, no, la realidad, y la realidad puede ser cuando se van creando nuevas formas de vida, cuando se va creando permanentemente este orden, la creación, cuando crece una planta, ahí hay una memoria de la materia. Y también hay un presente, y hay un futuro que es propiamente el ámbito de la creación, ¿no? Ahí hay todo un universo para entender que si nosotros queremos pensar materialistamente estos procesos, vamos a encontrar a la memoria, que la memoria no es algo del espíritu ni de la conciencia. Y lo último que digo, vamos a preguntas, comentarios del Zoom y de nosotros que estamos aquí, que es lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en estos procesos de creación, tenemos que estar atentos a que tal vez la vida es sinónimo de novedad, ¿no? Que es necesario que haya novedad, ¿no? Y que es importante hacerle lugar a la novedad, ¿no? Porque, bueno, es ahí donde nos ponemos en contacto con ese ser. Era solo para eso, para seguirme poniendo conceptos, o si quieren formas de entender esto, ¿no? ¿Cuándo experimentamos algo nuevo, no? Que son los cambios, uno puede ser como los cambios históricos, los grandes acontecimientos que nos permiten, bueno, estar ante lo nuevo, ¿no? Después lo podemos llevar a un plano más limitado, entonces, ¿qué novedades pasan por nuestras vidas, en definitiva, ¿no? Son esas experiencias donde uno tiene alguna idea de lo que es la vida, ¿no? Una experiencia de lo que es la vida. Bueno, no sé, preguntas si acá en el Zoom, un comentario. Sí, esperen que en el del Zoom vayan escribiendo si quieren, yo ahora voy leyendo, y a ver si me hago lío con los cables, puede ser así. No, voy a hacer así. Bueno. Súper bien, súper interesante, y bueno, me encanta esta idea de cómo van mirando, ¿no? Semillas, piezas ahí que podemos ir acomodando, podemos ir, digamos, como posicionando de diferentes formas, y nos van a dar imágenes diferentes. Eso está súper interesante. Bueno, yo quisiera un poco detenerme en esta idea de cómo enfrentamos en esas potencialidades desde dos perspectivas. Mencionaba a Leibniz hace rato. Perdón, no escuché, mencionaba. A Leibniz hace rato. Sí, sí. Por esta idea, ¿no? De que todo puede ser pensado como siendo solo posible. En el momento en el que podemos detenernos y suspender esa existencia para pensar en qué condiciones son las que han determinado así como existe ahora, y a partir de eso, en qué condiciones podría llegar a potencialmente existir de manera diferente. Ahí pueden venir toda esta dimensión, digamos, que permite darle digamos, otra perspectiva al ser, pues, ¿no? Al ser como una unidad inamovible, y darnos esta idea de cómo, por dónde podrían venir esos cambios. Por un lado, ¿no?
Por otro lado, híjole, cuando pensamos en que estamos atrapados en el pensamiento occidental, la maravilla de todo esto es acercarnos a buscar alguna ventana, algún espacio, justo, ¿no? Para, si no para trascenderlo, por lo menos para así avanzar dentro de ese umbral y en algún momento darnos cuenta que estamos en otro lugar. En ese sentido, me llama mucho la atención la perspectiva, digamos, de la teoría crítica, digamos, de la escuela de Frankfurt, que es muy ilustrativa en dos sentidos, ¿no? Por un lado, la perspectiva de Horkheimer, muy todavía situada dentro de una idea de academia, muy situada todavía dentro de un conjunto de instituciones de producción, de conocimiento, en donde todavía tendríamos que ser capaces de utilizar eso, una relación distinta entre los seres humanos, acabar con la explotación del hombre por el hombre, a partir de esta generación de conocimiento, y de llenar esos cuerpos de conocimiento a partir justamente de buscar en sus implicaciones eso que estamos conociendo, pues, ¿no? Digamos, digamos, para retomar un poco la idea de esa idea de la teoría crítica, es poder ubicar el conocimiento más allá de en términos de los objetivos deseados, también en sus implicaciones no deseadas, ¿no? Por un lado, que yo identificaría como la perspectiva un poco más tradicional, pero perdón, más institucional, ¿no? Pero por otro lado, la huida que nos propone también Adorno, que es una huida estética, ¿no? Que no supone necesariamente, digamos, como pensar en esa alternativa, en productos culturales necesariamente fuera de nuestra sociedad, fuera de nuestra civilización, sino, por ejemplo, pensar en la música, bueno, un gran compositor, ¿no? Gran conocedor de la tradición cultural europea. Entonces, al final de cuentas, encontrar en esa búsqueda estética, en esa huida estética, realmente una alternativa digamos, al desastre que ya desde entonces se vislumbraba en la ciudad occidental. Pero justo creo que en esos dos polos es ahí donde yo ubicaría esta propuesta que nos presentas, ¿no? Justo en esta idea de que, bueno, al final de cuentas, tampoco digamos, estamos atados al pensamiento occidental, pero dentro de ese pensamiento occidental está también lo barroco, ¿no? Está Latinoamérica, están estas otras, estas herencias culturales, estas tradiciones ancestrales, desde donde podemos justamente ahora sí, yo creo que podemos acercar a este umbral y pensar de otra manera. Y bueno, eso sin excluir, por supuesto, la posibilidad digamos, el arte y de la estética, como mostrabas, ¿no? Como una alternativa también para replantearnos esos pensamientos, esas realidades posibles, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el poema de Altazor, ¿no? De Vicente Huidobro. Empieza hablando de todas estas temas centrales de la existencia humana, el amor, ¿no? La pasión, la angustia, y acaba reconstruyendo el lenguaje, ¿no? Y el poema se vuelve ¿no? Y toda esta energía con la que llega y con la que nos presenta esos digamos, conflictos existenciales, vivenciales, acaban siendo desmontados en un conjunto de ritmos, en un conjunto, ¿no? de experiencias estéticas, que sin pretender, pues, digamos, como ser esta gran alternativa, sí nos dan un respiro, por lo menos, para pensarnos, para aprender a desmontarnos, para pensarnos en esta digamos, modernidad. Bueno, genial, gracias por la reflexión. Y voy a decir dos cosas nada más, porque bueno, dijiste muchas cosas y yo no tampoco es que puedo hablar de todo, no sé, cosas que no me animo a hablar con alguien, conozco, pero sí quisiera como tal vez retomar algo que vos decís y que me parece que es importante y que se desprende en parte de lo que vengo diciendo, que es esta otra experiencia, ¿no? de lo que es la vida. Es cierto que lo podemos encontrar en algunas estéticas, ¿no? Es decir, como si algunos artistas lo hubieran experimentado y hubieran encontrado el lenguaje para decir eso que tal vez la
la filosofía específicamente, solo por pensarlo en mi disciplina, pero el saber académico en general, le ha costado más encontrar ese lenguaje, ¿no? Y ahí es interesante para pensar qué pasa con esa disparidad, ¿no? Que probablemente tenga que ver con los mecanismos de poder y de control de la academia, ¿no? A los que el artista no siempre está sujeto, por lo menos estos artistas latinoamericanos, porque uno puede pensar en artistas de países, sobre todo del primer mundo, que están muy atravesados por las instituciones, pero no sería exactamente el caso de estos artistas que aparecieron hoy, ¿no? Y no es casualidad, ¿no? Que un escritor, un pintor, un poeta haya encontrado un lenguaje que da cuenta de esa mixtura, ¿no? Que no es exactamente reproducir el lenguaje occidental, que tampoco se trata de negarlo, sino de poder abrirse a otra cosa. Y que la filosofía o que el saber científico no lo haya hecho, ¿no? O le haya costado más, o esté costando más. Yo creo que tiene que ver con las instituciones, o con los mecanismos de poder. Y por eso lo que decía antes, ¿no? Me parece que hay algo que hacer con la academia, porque esto no puede quedar, no puede quedar porque es necesario pensar las cosas. Hay que poder experimentarlas en una novela o en una música o en una pintura, pero hay que poder pensarlas. Hay que poder esto de hacer un lenguaje nuevo. Entonces ahí tenemos, creo, como una deuda, que bueno, no es que no está hecho, pero cuesta vencer a ciertas inercias de la academia, ¿no? Que tienen que ver con dispositivos de poder, ¿no? Quiere decir, eso una cosa, esto quiere decir una cosa que salió ayer y a mí me hizo acordar en tu comentario, solo por reforzarlo. Los cuerpos resisten siempre. Latinoamérica no se agotó en el exterminio, en la conquista, y hay dispositivos de poder montados gigantescos que todos conocemos, y sin embargo, hay prácticas, hay expresiones culturales, hay identidades culturales, ¿no? Y a mí me parece que eso tiene que ver con una propiedad de los cuerpos y de la materia que está expresado en una definición que da una pensadora que estudia cosas de Deleuze vinculados con el género, pero en un libro que se llama Cuerpos Volátiles, dice esto de los cuerpos. Y para mí está la característica acá de esto que digo, que el cuerpo resiste siempre, y que no es posible de vencerlo al cuerpo. Porque hay que entenderlo también, a veces uno se derrota, ¿no? Uno puede caer en algo que políticamente no sirve, que es el derrotismo, o no sé, el nihilismo, no, y por más que estemos en unas desigualdades gigantescas, bueno, lo que hablábamos ayer, ¿no? El sentido de la vida a veces tiene que ver con otra cosa, no con los éxitos, sino bueno, como que tenga sentido una lucha. Y para mí eso proviene del cuerpo, y así está la definición de esta escritora que dice así: los cuerpos mismos, en sus materialidades, nunca son autopresentes. Acá está el tiempo y el tiempo en la materia. Los cuerpos nunca son autopresentes. Cosas dadas, inmediatas. La encarnación, la corporeidad, insisten en la alteridad. Insisten en la alteridad. De esto voy a hablar en un rato, en el segundo bloque. La alteridad es la posibilidad misma y el proceso de la encarnación. Condiciona, pero también es un producto de la flexibilidad o plasticidad de los cuerpos que los hace distintos de sí mismos, distintos de su naturaleza, sus funciones e identidades. ¿Ya? Casi resumido lo que vengo diciendo. Y yo pienso que esto es la vida, o esto, si quieren, para sacarlo de mi tema, esto es una cultura que resiste. Es un cuerpo que insiste en la alteridad. Eduardo, ¿levantaste la mano? Sí. Tengo en el chat. Ahora vamos al comentario de Eduardo y leo del chat. Digo, para la gente que esté en el Zoom, no me olvido. No veo. Situándome en otra perspectiva, Sí. no opuesta, sino que es complementaria de toda esta exposición que has estado haciendo en el libro de Leer y hoy sobre el cuerpo.
muy amplia, muy profunda de lo que es el cuerpo. Si yo lo entendí, no, pero me sitúo en otra perspectiva en este pensamiento moderno, también filosófico de Marx. Y Marx plantea la discusión del cuerpo en torno al cuerpo como un producto social, hablando de la persona, del ser humano, de los seres humanos, como un cuerpo social. Entonces aquí tenemos dos cosas que el tipo dice importantes: el cuerpo como producto social, que tiene que ver con esas relaciones sociales de producción, que tiene que ver con la existencia material de las personas o de un cuerpo social. Y viene también otro asunto un tanto cercano relacionado con el lenguaje, pero quizás desde mi punto de vista mucho más amplio, y es que él planteaba de que la existencia social de las personas determina su conciencia. Entonces aquí viene otra relación entre el pensar y el ser. Por otro lado, creo que también es importante, dado que aquí hay varios sociólogos, recordar que Bourdieu también habla del cuerpo, el sociólogo Bourdieu. Y él habla eso dentro de su teoría del campo, de la teoría del hábitos, y el cuerpo es siempre, el cuerpo vive, el cuerpo está en contradicción y el cuerpo es dinámico. Vamos a ver palabras con le pusiste énfasis hace rato. La dinámica y el movimiento del cuerpo. Pero él lo engloba de que ese cuerpo que se significa lo hace dentro de lo que él denominó los campos de capital, campo cultural, social, y también creo que en esta modernidad otro de los que trabajó mucho lo del cuerpo es Michael Foucault, y él desde una perspectiva también filosófica trabajó esto, y lo digo con algo que también ayer planteaste, y es que ese cuerpo para Michael Foucault en esa microfísica que trabajó está relacionado con el poder. Y entonces el poder controla los cuerpos, y al controlar los cuerpos también controla las mentes. Y pensaría hoy en día que entonces toda esta tecnología moderna hace dócil al cuerpo, hace dócil al ser humano. Gracias. Sí, mira, gracias por la intervención, porque quería comentar algo que me estaba olvidando y me hiciste acordar. Bueno, respecto de lo de Marx, mañana vamos a hablar de eso. O sea, porque mañana es el momento que vamos a hablar de las relaciones cultura-naturaleza, hombre, animal, y naturaleza. Y ahí vamos a tratar de revisar esa mirada que había tenido Marx a la luz de esto, ¿no? Va a ser mañana, va a estar bastante presente eso, y voy a intentar mostrar cómo Marx había de alguna manera anticipado, aunque tal vez no conceptualizado, que no se puede distinguir la naturaleza de la cultura. Y que, bueno, voy a hablar de eso también. Y que en todo esto que estoy diciendo entonces de los cuerpos, ni siquiera es que esto sería el cuerpo exactamente biológico. Yo agarré esta línea de la biología solo por tomar como a un enemigo, ¿no? Okay. Una de las cosas que tenemos que revisar es este paradigma neodarwiniano, ¿no? Pero habría otros frentes. Respecto de lo de Foucault y el cuerpo normal, es claro, porque la pregunta que nos tendremos que hacer es, ok, si los cuerpos son esta materia creativa, potente, ¿no?, del cambio incesante, ¿cómo llegamos a tener cuerpos? Porque tenemos que es todo lo contrario de eso, ¿no? Bien organizados, bien, como dicen Deleuze y Guattari, bien estratificados, ¿no? Entonces, ahí la clave son los dispositivos de poder que van definiendo esos estratos, porque no es un proceso biológico. En ese sentido, esta idea del cuerpo que estamos trabajando nos obligaría a afirmar que, por ejemplo, nuestros cuerpos, considerados normales para nuestra cultura, si que lo fueran, son los cuerpos que están más discapacitados.
que los cuerpos de los discapacitados, de los llamados discapacitados. Uso la palabra bien literalmente, ¿qué es discapacitado? Un cuerpo que ha sido separado de su potencia. Esos son nuestros cuerpos. Bueno, todos tendrán alguna experiencia, conocerán. Yo particularmente me ha pasado muchas veces como docente, con estudiantes. Muchas veces pongo el ejemplo de una estudiante maravillosa que tuve que no tenía brazos, nada de brazos. Y ella llegaba con su mochila, se sentaba, se descansaba, le agarraba su teléfono, empezaba a mandar mensajes, le escribía con los pies. Para la representación occidental, mis pies solo sirven para caminar y para sostenerme. Yo no puedo hacer nada con los pies. Ahí hay un cuerpo que podía, su potencia había variado al organismo. Y ahí está el cuerpo que no es solo organismo. La función, volvemos a, el organismo funciona, el cuerpo funciona. La función de los pies, la antropología estudia un montón eso, ¿no? Formas de caminar, no se camina, no es una acción biológica el camino. Una acción, si quieren, como cultural, se camina de distinta manera, en Japón se camina de distinta manera en la selva que en una ciudad, y no, se camina de distinta manera porque, no, el cuerpo tiene otras posiciones, y entonces, digamos, una consecuencia de lo que estoy hablando, que la intervención de Eduardo me hace acordar es esto, ¿no? Que también hay que entender que cómo se llega a tener un cuerpo organizado. ¿Por qué tenemos cuerpos organizados que después culturalmente son los cuerpos normales? ¿Y cómo entendemos que es un cuerpo discapacitado, ¿no? Que en esta perspectiva sería todo lo contrario. Si es que no está derrumbado por las instituciones, que suelen derrumbar a esos cuerpos, ¿no? Bien, es interesante esto que estoy empezando a decir, porque cuando empiezo a hablar en el próximo bloque de cuerpos que están formados por especies distintas, también tenemos que pensar cuerpos que están formados por materia orgánica e inorgánica, ¿no? Digamos, la persona que está en silla de ruedas, la silla de ruedas no es ajena a su cuerpo, como no es ajena a mi cuerpo, mis anteojos o una prótesis que tengo, ¿no? Y a veces creemos que eso no es mi cuerpo, porque no es mi cuerpo. Bueno, eso viene, eso es verdad. Bueno, voy a leer el chat. Hay dos, en principio. El ser puede ser entendido entonces como un manantial de fuerza creativa cuyo flujo constante, así como la llama, la llama de la vela. Sí, ese era un buen ejemplo. Cambio, potencia. Ay, no llego a leer, ¿qué pasa? Esto se saca. Bueno, cambio, potencia. ¿Se ve ahí o no? ¿Qué dice? No, a mí la palabra se me tapa a mí. Cambio, potencia. Bueno, no sé, cambio, potencia deja la cera derretida, estática y identificable delimitada en determinada superficie plana de la inmanencia. Sí, es un buen ejemplo, lo de la, si entiendo bien, Eneas, es eso, son las modificaciones incesantes de una materia, ¿no? Una cera que se derrite, ¿no? Tiene solideces distintas, ¿no? Colores distintos, eso es la materia, está hecha de esas cosas, de esas potencias, ¿no? La solidez, la luz. Okay. La percepción y la representación fenomenológica es una práctica que se ha extendido. Por ejemplo, el ambiente desde Occidente tiene una interpretación muy particular. Las epistemologías del sur, los pensamientos otros, la filosofía caribeña, los saberes comunitarios le dan su propia interpretación que inicialmente puede asumirse como subjetiva, pero con la experiencia puede volver objetiva esta percepción. ¿Qué papel juega o cómo interviene la semiótica en estas interpretaciones? Esta diferenciación interpretativa es lo que contribuye a la revolución del conocimiento, tal como lo denomina Kuhn. Bueno, algunas de estas preguntas, David, voy a hablar ahora después del recreo, que sería, bueno, no sé si es hoy o mañana, ahora me fijo, que sería replantear el concepto de ambiente. Y hay estudios como semióticos, ¿no? Del ambiente, voy a citar, si tenemos tiempo, esta cosa de este biólogo que está medio de moda, que es Jacob von Wexkull, es el que hablaba de los mundos circundantes de los animales. Yo voy a, si puedo, hablo algo de eso, que sería como que cada animal tiene su mundo, ¿no? Y que
los objetos en la naturaleza tienen significados. Y una manera de entender eso es, o bien que esos significados del objeto los pone el individuo. Entonces, por ejemplo, si yo soy un pájaro, una piedra, esto lo explica Ingold también, si yo soy un pájaro, una piedra puede servir como yunque para romper una semilla. Pero si yo soy un insecto, es el escondite para esconderme. Y si soy un humano, puede ser un proyectil que arrojo. Entonces, una manera de entender la relación entre el individuo y el ambiente, que tiene que ver con esta idea, con los distintos significados que sean, es el individuo proyecta sobre las cosas de la naturaleza qué significado tienen. Otra manera de entenderlo a la inversa sería que todos esos significados se encuentran en la naturaleza y que los individuos actualizan unos significados otros. Todo eso parece muy interesante para entender de manera más compleja la relación entre un individuo y su ambiente, y entender que es un ambiente, pero sigue reproduciendo algunos prejuicios que hay que poder desarmar, como la separación entre el individuo y el ambiente. Entonces, no sé si tiene que ver con esto que estás diciendo, David, pero bueno, sí. Pero ahora en el segundo bloque voy a hablar algo de eso. Estéfano, la personificación de una fuerza vital, de una intensidad, de una potencia. Es la unicidad de cada ser, cada uno es una especie, no sé si son reflexiones apropiadas. Bueno, ahora después del recreo, Estéfano, voy a hablar de que cada uno no es una especie, y que nuestra vida biológica y material no se resuelve al interior del concepto de especie. Es un poco lo que intenté hablar ayer, ¿no? El concepto de especie es un concepto que está bien. Yo hago una crítica, ¿no? Uno puede decir, mira, no estoy de acuerdo, y para mí la especie forma parte de la organización de la materia. Lo que pasa es que es difícil sostenerlo, porque eso es un invento del siglo XVIII y XIX europeo. ¿Qué hacemos con la experiencia que ha tenido el humano? Quiere decir que eran experiencias que no entendí. Si te entiendo bien el comentario, Estefano, ¿no? Avísame. ¿Qué hacemos con todas esas otras experiencias en donde no se entendía que los animales eran especies? ¿No? ¿Qué hacemos con los Peyucón de Alaska, que no veían al búho como una especie, veían un animal que podía caer repetidamente como desmayándose? Bien. Las relaciones de poder nos restan de potencia. Sí, eso está muy bien, creo que está bien. Bueno, Carlos, basándome en lo expuesto, considero que resulta sumamente repensar, más aún dentro del actual contexto académico en México, donde se están eliminando asignaturas que promueven la reflexión y el pensamiento crítico, los cuales son auténticos canales de potencial. Usted menciona así, yo creo que esto no es solo de México, pasa por todos lados, me parece. En Argentina claramente también pasa, pero pasa sobre todo esto, ¿no? Es la cerrazón del saber a un estilo de academia. Yo no creo que haya que, como dije antes, que salirse de la academia. Yo creo que hay que transformarla. Para mí nunca las salidas son mantenerse al margen. Para mí hay que agarrar las cosas y cambiarlas. Pero sí, eso es súper importante, hacerle lugar al pensamiento crítico, claramente, ¿no? Y que sea nuestro lenguaje también, porque es, como también dijo Oro un rato, es nuestra experiencia, es la materia que nos devuelve esa experiencia. Entonces tenemos que poder tener en la conciencia, que podemos decir que eso es el lenguaje de esa experiencia. Y a veces la academia sofoca eso, ¿no? Nos deja con esas experiencias que quedan como mudas, quedan ciegas, no sabemos ni qué nos está pasando, ¿no? Entonces, claramente es re importante modificar nuestros lenguajes y nuestros pensamientos, ¿no? Bueno, muy bien, son las 11. Bueno, muchas gracias. Pues pasamos al receso. Recuerden, son las 11, serían 10 minutos. 10 minutos. A las 11:10 nos vemos aquí. Gracias. Ahí está. Pausa o stop. Pausa. No, pero puede ser esto que entonces